Abra su Biblia en Mateo capítulo 6, parte del Sermón del Monte. Yo lo dejé por allá, a ver si mi esposa me alcanza mi Biblia, gracias. Mateo capítulo 6. Lo que escucharon fue la risa de María de Dios. Capítulo 6. Podemos cambiar ya los... Necesito la computadora. Eso. Mateo capítulo 6. Allí hay mucho para hablar en este capítulo. Pero vamos a ver. Ya pueden prenderlo, Maxi. Gracias. Vamos a ver tan solo los que sufren de astigmatismo, miopía, presbicia, los que tenemos más de 40 años. Automáticamente la presbicia cae allí, porque el cristalino se endurece un poquito, entonces una parte del ojo, entonces hace que cuando nos ponen algo de cerca se complica. Vemos el bulto ahí de cerca, pero no vemos qué dice si queremos leer. Después de los 40 no suele suceder eso. Habla de que en realidad somos más inteligentes, pero bueno. Y allí, en el versículo 22, el Señor es el que está hablando, en el Sermón del Monte, y dice: el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa debe ser esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Ahora vamos al versículo 33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y sabemos que en el Sermón del Monte son los estatutos del reino, como los estatutos de la Constitución uruguaya. Cada vez que nos rompemos, somos pasibles de que seamos sancionados por la ley. Ella misma habla de sanción, excepto cuando, como pasó hace un tiempo atrás, que varios políticos salieron a decir: yo apoyé a fulano que hizo un aborto, o yo me hice un aborto. Está escrito en el diario El Observador y en la República hace un tiempo atrás, y ningún juez actuó de oficio, porque hoy el aborto sigue siendo un atentado contra el Estado. Sin embargo, hay veces que la ley o la Constitución no se aplica. Pero en la Biblia, la Constitución, los estatutos del reino se aplican siempre. Así que los que van anotando, no tenemos forma de escapar de lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Ni el mundo escapa de esto, porque la Biblia dice lo que está pasando en este tiempo y el mundo, aunque quiera, no va a poder escapar. La Biblia dice qué tiempos estamos viviendo, y Jesús dijo: miren, ustedes no saben de dónde viene el viento ni a dónde va. Saben la dirección que lleva, pero no saben de dónde viene el lugar ni a dónde va al lugar. Pues así es el Hijo, dice, así es el reino de Dios. A veces no tenemos ni idea de cómo puede ser que vivamos una vida cristiana mediocremente.
Y el Señor nos hace ver a través de su palabra algo tan fácil de ver como esto, miren. Acá deben estar los niños, ¿no? Entonces, ¿podemos ver el mundo así o podemos ver el mundo? Esto sería miopía. Podemos ver el mundo de esta manera. Y podemos ver la vida cristiana de esta manera o podemos ver la vida cristiana de esta manera. Pero la realidad está ahí. Nosotros podemos decir, esta es mi verdad, y otros pueden decir, no, según la Biblia, esta es la verdad. Porque veo claramente. Pero hay gente, hay muchos, y cristianos aún, que arrancando textos de la Biblia lo utilizan para su propio beneficio. Pero la palabra de Dios es una sola y siempre va a ser la misma. Entonces podemos ver de una manera, por eso dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. De acuerdo a cómo tú veas, es lo que va a entrar a tu corazón. Tú puedes ver, por ejemplo, a alguien enseñando la palabra y tu corazón lo está criticando por la forma en que enseña la palabra. Quiere decir que la lámpara, que tu ojo es malo porque no estás tomando la enseñanza, sino estás mirando al que enseña. No estás tomando lo que se te dice, sino quién lo dice. Entonces aplica lo que el mundo dice. Tus hechos no me dejan oír lo que dicen tus palabras, pero la Biblia no dice esto. La Biblia nos exhorta a ser uno. Si soy cristiano, actúo como cristiano, vivo como cristiano, hablo como cristiano. Pero sin embargo, si viene un inconverso a decirme algo, de repente es de parte de Dios y me dice, ¿y vos sos cristiano así con tus actitudes? Y yo digo, Señor, perdóname, porque no te estoy mostrando. O digo, ¿y este quién es para venir a decirme si ni siquiera conoce la vida cristiana? Depende el ojo con el que yo lo estoy mirando. El Señor dice, la lámpara, lo que ilumina el cuerpo es el ojo. Lo que me ilumina a mí cada día es lo que veo y cómo lo veo. Cada situación, cómo la veo, para criticar o para tomar oportunidad, o para tomar esto me sirve a mí. Lo normal que hacemos es cuando Dios nos habla, pensamos en otra persona. Esto es para mi esposo, esto es para mi esposa. No, es para ti. No es para nadie más. No es para el que está a tu lado, es para ti. ¿Cómo está tu ojo en este tiempo? Puede ser así o puede ser de esta manera. La presbicia aparece habitualmente alrededor de los 40 años, cuando el cristalino comienza a endurecerse, pierde su elasticidad, produciendo borrosidad en los objetos cercanos. Cuando a alguien que tiene presbicia se le acerca algo, lo ve de esa manera. O sea, no ve nada. ¿Tiene que hacer qué? Alejarlo, porque no está viendo bien. Esto se los aplico a lo que es normalmente el ojo humano. Pero cuando Jesús está hablando en su palabra sobre la lámpara del cuerpo, muchas veces vemos de esta manera y no vemos exactamente lo que el Señor nos está diciendo. ¿Para qué? Para crecimiento nuestro. ¿Para qué ustedes leen un libro? Para entretenerse, para aprender. Siempre leen para algo en especial. ¿Pueden leer 2 libros al mismo tiempo? No. Si yo estoy leyendo esto, no puedo leer acá. Estoy leyendo esto. En el mismo segundo leo una sola cosa. ¿Se puede poner en un círculo 2 centros? Ya los hice pensar en geometría. No se puede. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Y lo que estamos hablando es establecer prioridades en nuestras vidas. Y como no establecemos prioridades, vagamos de aquí para allá sin ver claramente lo que el Señor nos está diciendo que debemos hacer con nuestras vidas. Como no establecemos prioridades, decir esto es primero, como dice un poco más adelante, buscar primero el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cuántas veces hablamos del reino de Dios? ¿Por qué buscar? ¿Por qué primero buscarlo? Quiere decir que lo puedo encontrar. Segundo, ¿por qué dice buscar primero? Quiere decir que hay que establecer una prioridad. La prioridad no es un ser humano, la prioridad no es el conocimiento, la prioridad se llama Jesucristo y la cruz. Y sigue siendo Jesucristo y la cruz. Por más que tú aprendas toda la Biblia de memoria, por más que tú vengas a todas las reuniones, la prioridad sigue siendo Jesús. Y cuando tú confías en Jesús, cuando tú entiendes el sacrificio de la cruz por ti, entonces tu vida comienza a tener prioridades. ¿Por qué hay tantos cristianos hoy que viven normales como una persona común? La única diferencia es que van a una iglesia. Es como ir a un club. A mí me invitan una vez por semana a ir a jugar al fútbol. Y voy, obviamente, está bajando la pancita un poco.
y voy a jugar al fútbol. Pero es como una reunión de juego de fútbol. Acá es una reunión que cantamos, se escucha a alguien que te arenga un poco para que y después te vas a tu casa y normal, y está listo. Eso es como tú estás viendo la vida cristiana. Y la presbicia o la miopía en el cristiano es tan común en este tiempo que no estamos viendo que el diablo se está metiendo en las casas y está destruyendo matrimonios cristianos. No estamos dándonos cuenta que el diablo se está solapadamente metiendo en nuestras vidas, en lo que vemos, en lo que escuchamos. ¿Cómo dejamos que influencie en nuestra casa o en nuestra vida? Es fácil. Tan solo con que otro nos vea, puede decir, este es cristiano, mira, no sabía. ¿Cuántas veces tú podés haber escuchado? ¿Vos sos cristiano? Mira, no sabía. Lindo ejemplo, lindo testimonio es el que estás dando. Porque no estás mostrando a Cristo. ¿Cómo está lo que está entrando en ti para que lo que está saliendo sea cristiano? Con el apóstol conversábamos ayer algunas situaciones como no entender el tiempo que estamos viviendo, que a partir de cierta edad, como que de cierta edad para abajo, o sea, desde que nacen hasta 35, 30, cada vez menos, no les importa nada. Y uno le dice, pero mira que si llegaste a trabajar vas a perder trabajo. Consigo otro. No les importa nada. No les importa ser responsables, no les importa aquellos valores que nos inculcaron a nosotros. No les importa si hay una ley de aborto o no hay ley de aborto. No les importa si están matándose en el Concar. ¿A quién le importa? Que se maten entre ellos y no molesten. Cristianos opinando así. Entonces la siguiente generación, ¿cómo va a ser? Si cada vez nos quejamos más, la siguiente generación lo que va a hacer es quejarse en vez de aplicar medidas. Nosotros somos el catalizador como iglesia de la sociedad. Nosotros somos la diferencia, porque la diferencia vive en nosotros. ¿Dónde están los hombres que, como Elías, dijo, esto no está bien? Decídanse a quién van a servir. ¿Dónde están los hombres y mujeres en las iglesias? Como esos tres que nos metieron en el horno de fuego y dijeron, no vamos a negar a nuestro Dios. Con tus hechos, tengo que decirte hoy que tú estás negando a tu Dios. Porque la oportunidad de servir, la oportunidad de hacer, la oportunidad de buscar el reino de los cielos, cada día tú la tienes, cada día. Y sin embargo, evitamos el servir a los demás, que de eso se trata el cristianismo. De eso se trata el reino de los cielos, de salvación y de, mientras estemos en esta tierra, extender el reino de los cielos. ¿De qué manera? Obrando, actuando, sirviendo a los demás. Pero si no sirvo, si como cristiano no estoy sirviendo, debería preguntarme, ¿realmente soy cristiano o soy un religioso más? ¿Por qué? Porque en la cruz, cada vez que tú vienes al Señor Jesús, hay una transformación en tu vida, hay un toque de Él. Muchos han estado en las iglesias mucho tiempo y aún no conocen al Señor Jesús. Y aún no le dijeron, Señor, te entrego mi vida, sé el Señor de mi vida. Aún no le dijeron, reconozco, Señor, mi pecado, reconozco que soy pecador delante de ti, reconozco que me equivoqué, reconozco que no sigo lo que tú me dices en tu palabra. Y confiesan y se apartan. Y lo vemos en los frutos. Lo vemos en los frutos del que está sentado al lado tuyo. Su palabra dice, por sus frutos los vas a conocer. Pues, si yo les pongo delante un árbol de mandarina, un árbol de naranja, alguno no se da cuenta porque son parecidos. Si están chiquitos, si están grandes, la hoja es más chiquita, ¿verdad? Porque son cítricos igual, o un naranjero y un limonero, si no da fruto todavía, son parecidos. Y yo te digo, ¿qué es ese árbol? No sé, parece ser un cítrico, pero ¿qué es? No sé, espera que dé fruto. Entonces muchos cristianos hoy, la lámpara, su ojo, lo que está mirando es todo lo que el mundo ofrece. Muchos de nosotros estamos viendo todo lo que el mundo ofrece. Entonces después hablamos de la Biblia, enseñamos de la Biblia, pero nuestra vida no es la Biblia. Entonces estás estableciendo las prioridades equivocadas. ¿Por qué? Porque esas prioridades te van a llevar al infierno. No te van a llevar a un lugar cuando dice, ¿para qué? Cuando venga el Señor no te alejes de Él avergonzado, porque tenías la verdad en tu corazón, la conocías y no la practicabas.
Jesús dijo, el que hace mi voluntad. No todo el que dice Señor, Señor entrará, ¿dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando le dije, se bate la manteca con el azúcar hasta que esté cremosa, se agregan los huevos uno a uno, batiendo bien después de añadir cada huevo, se tamizan juntos la harina con borracha y la sal, se manteca y se enharina la fuente, se pone todo eso mezclado ahí con la batidora y se hace una hermosa torta rosina? Me la aprendí de memoria, ¿verdad? Les dije el domingo pasado. Cuando aprendemos de memoria la palabra de Dios, es para aplicarla. Y una y otra vez van a escuchar durante todo este año que el Señor nos está diciendo, es tiempo que practiques lo que aprendiste. Y si aún no aprendiste, es tiempo que vengas a mis pies. Si aún no me conoces, dice el Señor, es tiempo que vengas a mis pies. Por eso estás aquí. El Señor espera al Hijo, lo ama al Hijo. El Señor espera al que aún no lo conoce y lo ama. Esto significa que el Señor te amó y que el Señor te ama. Entonces, cuando vemos en su palabra, en tantas veces que hablamos, Mateo 5, 6 y 7, que el Señor habló claramente de cómo debemos actuar cada día, y no lo hacemos deliberadamente, estoy estableciendo otras prioridades que no son las que el Señor quiere que yo tenga. Mi hijo, por ejemplo, estableció prioridades en cuanto a sus estudios, pero las establecimos en familia. Si mañana mi hijo me dice, mirá papá, he tomado la decisión de que no voy a estudiar más y tampoco trabajar, yo voy a establecer las prioridades en mi casa y su valija va a estar al lado afuera de la puerta, porque un vago en casa no voy a tener. Es mi hijo y lo amo, pero voy a establecer prioridades en su vida. Y si algún día me dice, no tengo ganas, porque voy a tratar de ayudarlo para que establezca prioridades. Rodrigo, en este tiempo, primero estudiar. Y después, entonces hablaremos otra cosa. Primero estudiar. El joven debe sacrificar de su tiempo para prepararse para su futuro. Lo que el joven siembra hoy lo va a cosechar mañana. Pero si hoy siembras escasamente, mañana cosechas escasamente, no te quejes. ¿Se entendió, jóvenes? Entonces, si él decide establecer prioridades que no son las correctas, yo como padre tengo que decirle, eso no está bien. No puedo decir, bueno, mijito, está bien, quédate como un zángano en casa, que yo trabajo y mi esposa y mi mamá trabaja y te mantenemos y vos disfrutás de la vida. No creo que un padre haga eso, si realmente es padre. Porque entonces no está cuidando, no lo está preparando como hombre para el futuro. Entonces tengo que ayudarlo a establecer prioridades, y eso es lo que Dios hace a través de Mateo 5, 6 y 7. Nos ayuda a establecer prioridades que nos lleven por la vida, no con nuestras ideas, sino con sus ideas. Porque ¿saben qué? Les tengo una noticia: sus ideas nos bendicen, nos llenan, nos traen paz, nos traen gozo. Sus ideas, todo esto que Él establece en su palabra, es para que lo sigamos y lo practiquemos. Nosotros podemos llamarnos una comunidad de amor, pero la comunidad de amor impacta el lugar donde está, impacta al barrio. Nosotros nos movimos y dijimos, es necesario la doble vía de José Belloni, vamos a juntar firmas. Comenzamos a juntar firmas tan solo, se corrió el rumor porque hablamos con la alcaldía, ¿y qué pasó? Nos hicieron las 2 vías de tierra. Y fuimos y dijimos, no queremos vías de tierra, queremos doble vía, de hormigón. Y queremos veredas. ¿Por qué? Porque desde que soy chico, y hace poco tiempo, desde que soy chico escucho hablar de la doble vía de Belloni, sigue muriendo gente y nosotros como iglesia no hacemos nada. ¿Cuál es el rol de la iglesia? No, es reunirnos, es hablar de Cristo y, como hoy hablábamos en familia en el devocional de la mañana, evangelizar. ¿Saben lo que es evangelio? Que me aumenten el sueldo. Evangelio es que mi hijo se reciba. Porque evangelio significa buena noticia. Pero el evangelio del reino de Dios es diferente. Estoy hablando buenas noticias que vienen del cielo para los que viven aquí en la tierra. Entonces debo impactar la sociedad en la cual estoy. Juntamos las firmas y fuimos y hablamos. Hoy ya está aprobado. Ya está aprobado entre el Ministerio de Trabajo y Transporte de Obras Públicas que se va a establecer la doble vía de José Belloni.
qué bueno. Si nos hubiéramos quedado callados, hubiéramos seguido quejándonos. Quiere decir que la iglesia, ojo, si hubiera actuado un club, hubiera juntado las firmas, quizá hubiera sido lo mismo, pero nadie lo hizo. Entonces, ¿por qué la iglesia no impacta a la sociedad en la cual está? Hay muchas ideas que se han planteado. ¿Para qué? Para alcanzar a otros, para que otros sepan de Cristo. Cuando hicimos la encuesta a nivel barrial, hablamos con mucha gente, se contactó a mucha gente, se llamó a mucha gente. Y mucha gente dijo, no quiero saber nada de Cristo, pero son los menos. ¿Saben por qué el mundo no quiere saber de Cristo? Porque nos ve a nosotros. Porque ve al cristiano y dice, si ese va a la iglesia, yo ahí no quiero ir. Cuando Jesús dijo que de qué manera el mundo conocería que Dios envió a su Hijo al mundo, cuando ustedes sean uno, entonces el mundo conocerá. Quiere decir, mis hermanos, que comienza con nosotros. Quiere decir que la transformación de una nación comienza con la iglesia. Hasta el día de hoy, la iglesia ha sido el catalizador en todas las naciones que ha estado. No la iglesia católica, la iglesia de Jesucristo. Y nosotros somos parte. Hay iglesias muy chiquititas que nacieron como nacimos nosotros, siendo 10 o 12 en una casa. ¿Y cuántas personas han pasado por aquí? Si digo 500 me quedo corto. Porque muchos han venido, han sido restaurados y se van a su iglesia a seguir sirviendo. ¿Por qué? Porque no predicamos la comunidad, predicamos a Cristo. Y hay gente que esta iglesia no le va a venir bien y no va a querer estar porque se aplican conceptos bíblicos. Y si en la Biblia no dice que yo tenga que hacer determinada cosa, como el caminito de la sal, no lo voy a hacer. Por más que vengan 70 y no 1000. ¿Por qué? Porque debo seguir lo que el Señor Jesús me dice. A algunos les va a gustar y a otros no. Normalmente las iglesias que practican exclusivamente lo que la palabra de Dios dice son aquellas iglesias que tienen congregaciones y tienen discípulos de Cristo. Yo le decía a mi esposa, si el Señor me da la posibilidad de ir a una ciudad con la guitarra y empezar de cero, pues aplicando los métodos de crecimiento de hoy, levantamos una iglesia de miles. ¿Por qué? Porque empiezo a usar todo lo que el mundo está usando, que lo metió dentro de la iglesia para hacer determinadas cosas. Entonces la gente viene porque viene a buscar la bendición, la sanidad, viene a buscar lo que tú le puedes dar, pero no lo que Cristo puede dar. ¿Saben? Dios no necesita intermediarios y cuando tú los buscas te equivocas. Yo no soy un intermediario de Dios, soy un hijo de Dios, como lo eres tú, como lo puedes llegar a ser tú, si aún no lo conoces. No hay nadie entre Dios y tú. En ese espacio no hay nadie. No hay un cura al que tú te tengas que confesar, es a Cristo que debes confesar. Entonces, cuando ponemos personas en el medio entre Dios y yo, estás estableciendo una prioridad equivocada. Estás poniendo cosas que están interfiriendo en tu relación. Porque esa persona cristiana que te aconseja pasa a ser Dios hablándote. Tú puedes ir cada día y hablar con Él directamente, y eso es lo que Él espera de nosotros. Que podamos abrir su palabra y Él nos va a comenzar a hablar. Y su palabra nos va a mover, nos va a molestar muchas veces. Sí, pero duele, justamente. Cuando tú corriges a tu hijo, si eres padre o madre, y corriges a un hijo, al hijo no le gusta cuando lo corriges. Pero tú lo estás corrigiendo para su bien. Pero no podemos establecer dos cosas a la vez. Es una. Yo no puedo robar y ser honrado. Yo no puedo, iba a decir ser político y decir verdad, no. Pero no puedo establecer dos cosas diferentes cada día en mi vida. No puedo ser un vago y un trabajador. Tengo que ser algo, uno de los dos elegir. Por eso su palabra nos dice, a los tibios los voy a vomitar de mi boca, porque son puro bla bla, pero no hacen. Y la palabra de Dios se trata de hacer más que de hablar. La palabra de Dios se trata de que tú en tu casa puedas ejercer el sacerdocio, o tú en tu casa puedas decirle a tu hijo no o sí, las dos palabras más fuertes que existen. Y si es no, y el nene se enojó, pues que se enoje, pero es no, porque le hace daño si no. Hablaba con un hermano que su hija cumple 15 años y decidió
estaban por hacerlo entre la mamá y la hija, iban a hacer un terrible cumpleaños, precioso cumpleaños en la noche. Y en la noche, específicamente de Rivera, no es como acá, es bastante peor en algunas cosas. Entonces, el padre de familia dijo, esto no está bien, porque si hacemos un cumpleaños de noche, va a generar esto, y comenzó a hablar de lo que iba a generar en los jóvenes. ¿Y cómo hacemos para tener controlado a 200, 300 jóvenes que van a andar por las oscuridades de los salones y yo, como cristiano, qué ejemplo estoy dando? Entonces él dijo, se va a hacer a mediodía. Su hija se enojó y su esposa se enojó. Y él dijo, se va a hacer a mediodía, desde el mediodía hasta la tardecita. Todo lo que quiera, ponemos una ternera igual arriba de las brasas. 200 personas, 300 personas, pero se va a hacer a mediodía. No voy a proveer para la carne de los jóvenes, porque bastante provee el mundo. Y uno dice, medio cerrado el hombre, ¿no? Pero cuánta razón tiene. Y su esposa se enojó, y su hija se enojó, dijo, entonces no hago nada. Y él dijo, te doy esta mañana para que lo decidas, porque si decides no hacer nada, nada tendrás. Hoy, los papás modernos, para que la nena no se enoje, hace lo que la nena quiere. Pues, bíblicamente hablando, lo estás tratando como un bastardo. No es un hijo se educa, un hijo se enseña, un hijo se aplica lo que es verdad y se le dice esto está mal. Y se va a enojar y va a patear. Eso es lo que hace nuestro Papá Celestial con nosotros. Nos dice, ¿cómo está tu ojo? Porque estás viendo las cosas borradas en vez de ver la realidad. La realidad de hoy hace que cuando yo leo su palabra debo digerirla y aplicarla. Mientras no la aplico, tengo un montón de cosas como el maná de los judíos, de los hebreos, antes de cruzar el río Jordán. Si juntaban de más, se echaba a perder. La palabra de Dios no se echa a perder, pero si no la aplico, ella misma es la que me juzga cada día. Si mi hijo me dice, yo le digo, hijo, ¿estás yendo al liceo? Sí, estoy yendo al liceo. ¿Estás estudiando? Sí, estoy estudiando. ¿Cuándo se aplica el conocimiento que él aprendió? Cuando hay un escrito. Ahora, si él me dice, papá, estoy estudiando, es impresionante las horas que paso frente a los libros, y internet, la computadora, y diccionario, y me habla todo maravillas, y yo me quedo contento. Primer escrito de matemática, 2. Escrito de historia, no es mentira. Escrito de, no sé, historia, 2. Historia es lectura solamente, no es razonar. Historia, 2. Está leyendo muy lindo, pero algo está mal. En la aplicación está fallando. Nosotros, en la aplicación, estamos fallando. En la aplicación, en lo que estamos estableciendo como prioridad en tu vida, te puedo decir que tú no estás estableciendo las prioridades correctas. La prioridad no es hacer tu voluntad. En la Biblia la prioridad es hacer la voluntad de Dios. Si tú eres cristiano, es hacer su voluntad, porque ella te va a traer bendición y vida eterna. Ahora, si a ti no te importa la vida eterna, si a ti no te importa dónde vas a vivir el resto de tus días, pues estamos hablando de cosas diferentes. Si a ti no te importa establecer, y como antes decía, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Si mi tesoro está en mi familia, voy a invertir en mi familia. Si mi tesoro está en las cosas de Dios, voy a invertir en las cosas de Dios. ¿De qué manera? Y acá entramos a otro terreno. Cantábamos hace un rato, todo es posible, tan solo si puedes creer. Todo es posible, tan solo si puedes creer. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Entonces, si yo Dios me dice de establecer una idea, y yo digo no, porque no nos alcanzan los recursos, estoy diciendo, Señor, no te creo. Antes que los recursos está el creerle a Dios y que Dios dice, hagan tal cosa. ¿Por qué? Porque cuando Él lo dice, apoya. Cuando lo dice, está. Si yo le digo a mi hijo, vas a ir a estudiar a BIOS, y voy y lo anoto en BIOS, y después le digo, mirá que no pagué. Así no es Dios, así somos nosotros, que damos palabra, emitimos palabra y no la cumplimos.
Le hablamos a Dios que vamos a hacer esto, aquello y lo otro, y no lo cumplimos, porque tratamos de negociar con Dios, y con Dios no se negocia porque Él es soberano. Tú puedes hoy negar a Dios, tú puedes decir, no me interesa Dios, pero tarde o temprano, te aviso, te vas a enfrentar a su presencia. No hay opción. Va a llegar el día en que tú te vas a enfrentar a su presencia, y ese día no vale decir, ¡ay! Ya es tarde. Después que cierres tus ojos en este mundo, ya es tarde. Entonces, cuando es día de salvación, tú debes decir, como hoy, tú debes decir, Señor, heme aquí. Cuando es día de llamarte la atención, tú debes decir, Señor, en realidad no estoy haciendo lo que tú me dices que debo hacer. Estoy siendo un cristiano nominal, que ocupa un lugar. Es más, hay algunos de ustedes, algunos en las iglesias, que le pueden poner el nombre a su silla porque nadie se sienta ahí, porque tú siempre te sientas ahí. Una vez un señor fue a una iglesia por primera vez y se fue a sentar en un lugar que se sentaba una familia hace 20 años. Entonces él fue y se sentó. Entonces cuando llegó esa familia lo miraba, parados lo miraba. Le hicieron sentir como... El tipo se levantó y se fue. Claro, te sentaste en mi lugar, le decía la gente mirándolo. Se levantó y se fue. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces buscamos aplicar la Biblia a quienes no la conocen. Hablarles de Cristo, mostrarles a Cristo con tu vida, con tus hechos, en silencio. Necesitan que tú hagas algo por ellos, hazlo. Y después no andes levantando banderas y miren lo que hice, le corté el paste al vecino, impresionante, qué cristiano que soy. Cerrá la boca y cortáselo en silencio. Y dale gracias a Dios que te proveyó lo necesario para cortarle el pasto a tu vecino. ¿Qué nos está faltando? La práctica de lo que estamos aprendiendo de Cristo. ¿Qué es lo que nos está faltando? El amor por Él. Cuando uno ama, no hay que estarlo pinchando para que actúe. Uno va y hace en silencio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que yo no ame a Dios? Estoy estableciendo prioridades que se van a morir con este mundo. En mi casa habíamos establecido una prioridad y era comenzar a ahorrar para tener una casa propia y dejar de pagar alquiler. Esa idea sigue estando y sigue siendo una de las prioridades. La principal es hacer lo que Dios nos diga. Y si mañana Dios nos dice, mira, todo lo que ahorraste, ponelo en el edificio que se va a construir. Bueno, lo conversaremos en familia, decidiremos si obedecemos o no. No, lo tenemos que hacer porque Dios lo dice. ¿Qué va a suceder si yo hago eso? Voy a recibir de parte de Dios tesoros donde más voy a estar, que es en los cielos. La obediencia produce bendición. Una de las cosas que aprendí leyendo y viendo, ¿por qué les digo viendo? Porque cuando uno establece cosas, las establece no para su propia generación, sino para la generación venidera. Cuando uno establece cosas espiritualmente hablando y guiadas por el Espíritu Santo, las establece para la generación que sigue. Yo dejo mi vida para que los que siguen puedan tener fundamento claro. Mi hijo va a tener un fundamento claro, más le vale, fundamento claro bíblicamente hablando. ¿Por qué? Porque así se estableció en nuestra casa. Entonces, él a sus hijos le va a seguir enseñando la palabra de Dios. Entonces, si tú estableces prioridades en tu vida, son a futuro y tú dices, ahora comienzo a caminar hacia aquello que Dios me trazó. Si no, no estaríamos acá. Dios le mostró la visión de esto a un hombre y le dijo, esto es lo que tienes que hacer. Y él peleó y peleó y peleó hasta que se comenzó a concretar, fundamentó y hoy estamos parados sobre el fundamento. Y llegó un momento que él dijo, bueno, ahora ya no me pertenece más, ahora el Señor dice que tú eres el pastor tuyo. Porque podía haber sido egoísta y decir, todavía me mantengo yo. Porque está todo escrito por mí, está hecho por mí, está enseñado por mí. Sin embargo dijo, bueno, ahora continúa. Y el día de mañana yo voy a tener que decir a otro, continúa tú. Porque de eso se trata el reino de los cielos. No existe uno más grande que el otro. No existe un pastor encumbrado, ni un apóstol encumbrado, ni un profeta encumbrado. Somos todos iguales, cada cual con una función dentro del cuerpo.
El tema es, ¿cumplimos esa función? Si parte de mi cuerpo deja de funcionar, se van a dar cuenta enseguida ustedes. Y el resto de la gente se va a dar cuenta cuando parte del cuerpo de Cristo no está funcionando. El cuerpo de Cristo se está reuniendo en iglesias y lugares, pero el tema es, ¿salimos? ¿Nos mostramos afuera? El tema es, ¿dónde está el servicio de la iglesia al mundo? ¿Dónde está el comunicar las buenas nuevas, las buenas noticias de Cristo al mundo? ¿Tus compañeros de trabajo conocen a Cristo a través de ti? ¿Tus compañeros de estudio conocen a Cristo a través de ti? Si no eres tan solo un religioso más. Hoy hablábamos en el devocional, hay gente que es llamada a un área específica. Si yo hago esto tan solo, dedo índice, aprieto acá y me cambia la escena ahí. Ustedes dicen, ¡pa! Le hablan a la mano y le dicen, ¡qué bien la mano! O le dicen a José, che, qué bien que preparar los PowerPoint, yo qué sé la historia. Me hablan a mí, le hablan al cuerpo. Cuando la iglesia, cuando el mundo te ve a ti, no va a ver lo bueno que tú haces tan solo. Va a mirar la iglesia. Va a mirar la iglesia de Cristo. Tú no le hablas a una parte del cuerpo de la otra persona, alabándolo, diciéndole lo malo o lo bueno que hizo. Le hablas a toda la persona. Cuando le hablas, cuando tú ves a alguien que es cristiano actuando como tal, entonces la persona habla de la iglesia. Habla del cristiano cuando te ve a ti, cómo actúas, cómo hablas. Hay quienes hablan exactamente igual que un compañero de trabajo de estudio. ¿Dónde está la diferencia? Hay cristianos que se quejan tanto que la gente que no es cristiana dice, pará un poquito. Si hace calor, porque hace calor, si hace frío, porque hace frío. ¿Cristiano? Sí, vas a una iglesia, pero tú no eres cristiano. El cristiano se ve en los frutos y el cristiano va de más en más, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Cuando un cristiano se queda, hay pecado. Si tú ves que de este año te has quedado, puedo decirte, bíblicamente hablando y con veracidad, hay pecado en tu vida. Cuando un cristiano que está caminando firme, de golpe comienza a bajar sus brazos y dejar de hacer aquello para lo cual Dios lo llamó, te quiero decir y te advierto, hay pecado en tu vida. Dice, el de doble ánimo purifica el corazón. ¿Quién es el de doble ánimo? El que empieza algo y nunca lo termina. Empieza algo y nunca lo termina. Va a estudiar y no lo termina. Va a trabajar y no hace bien las cosas. Se le encarga algo y lo hace por la mitad. Ese es un inconstante. Ese tiene doble ánimo. Y la Biblia dice, purifica tu corazón. Volvete a Cristo. Entonces, mis hermanos, todos estos días que hemos estado hablando y continuaremos hablando de la práctica de la Biblia, de la práctica del Evangelio, vamos a insistir con Mateo 5, 6 y 7. Porque allí está claro lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer. Y termina diciendo, el que hace estas palabras, le voy a comparar con alguien prudente, que puso buenos cimientos. Que venga lo que venga contra él, no lo va a tirar. Venga lo que venga contra la familia, no la va a tirar, porque se va a mantener ¿en quién? En Jesucristo, que es la roca. Eso es lo primero que tú debes tener claro y establecer tu prioridad. Antes que tu esposo, antes que tus hijos, está Cristo. Antes que el gobierno, antes que quien sea, está Cristo. Y si tú lo haces así, entonces, como cantábamos al principio, toda idolatría cae. Toda sugerencia del diablo no va a entrar a tu vida, no va a entrar a tu familia. ¿Por qué? Porque tú estableces normas cristianas, estableces seguir a Cristo. Señor, te voy a seguir a pesar de todo. No como Pedro, que a través de emoción dijo, yo voy a morir contigo. Vas a morir algún día, no tengas duda. Pero esas cosas que arrancamos de golpe y decimos y prometemos y no cumplimos. Mis hermanos, o quienes nos visitan hoy, yo te animo a que, si tú no conoces al Señor, hoy puedas comenzar a conocerle, porque es lo mejor de esta vida, se llama Cristo. Lo mejor que tiene toda esta vida que Dios te dio, se llama Cristo, y no hay otro igual a Él. Tú puedes buscar la búsqueda de la paz, la búsqueda de la llenura de tu alma vacía, tú la puedes buscar a través de muchísimas cosas. Y puedes taparlas con muchísimos hobbies, pero siempre va a estar ahí. Pero cuando viene Cristo al corazón,
comienza a ayudarte a sacar todo aquello que toda la vida te dañó. Él sana, Él limpia, Él te libera, rompe las cadenas de esclavitud. Todo eso hace ¿quién? El Señor Jesús. No lo hace la iglesia, no lo hace un pastor, no lo hace un profeta, lo hace el Señor. Entonces, cuando vemos que la lámpara del cuerpo es el ojo, de acuerdo a cómo estoy viendo las cosas, entonces tengo que establecer prioridades en mi vida. Hoy, hace un tiempo atrás, mi hijo no quería usar los lentes. Él tiene cierta miopía y no quería usar los lentes. Hoy, cuando se puso a leer, se colocó los lentes. Yo dije, gracias, Señor, porque me estás confirmando el tema. ¿Cuánto hace que no usaba los lentes? No fue un caballo, fue Rodrigo. Hacía mucho. Y hoy se le da por ponerse los lentes. Dije, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque me estás confirmando el tema. Porque si tú tienes cierta miopía espiritual, ponte los lentes de Jesucristo y verás las cosas de diferente manera. Las verás con más claridad. Cuando hay un problema, una situación que tú no sabes cómo resolver, Él dice, no estés preocupado por nada, sino haceme conocer tus peticiones, habla conmigo. Yo soy papá. Quiero resolverte o ayudar a resolver tu situación. Entonces, ¿qué hacemos? Señor, esto no lo puedo resolver. Esto está causando preocupación en mí. ¿Cómo hago, Señor? Y después vas a su palabra. Y Él te va a decir cómo establecer el orden. ¿Se acuerdan que una vez les hablé de que cuando uno entra a un cuadro de fútbol, a veces te hacen se ponen de ambos lados 11 y 11 y uno tiene que ir por el medio hasta llegar al entrenador, y cuando va pasando por el medio, ¡tuc!, sale de todo. Fátima conoce algo de eso, ¿verdad? Entonces es la bienvenida que te dan. Te golpean por todos lados hasta que llegas al entrenador, ahí no te golpean más. Pues, mis hermanos, nosotros muchas veces somos vapuleados. ¿Por qué? Porque nos quedamos en el medio del camino mientras todos nos pegan. Llegá a Cristo, habla con Él. Conversar con el Señor, contale tus cosas, permití que Él te aconseje cómo jugar el partido, en qué puesto vas a estar. No, porque a mí me gustaría jugar de 9, pero tenés terribles manos para ser golero, tenés casi que guantes en las manos, entonces vas a ser golero. No, pero quédate sentado un ratito hasta que entiendas que naciste para ser golero. Y cuando yo quiero jugar, digo, bueno, está bien, aunque sea de golero. Y empiezo a tomarle gustito a ser golero. Así es el cristiano. Queremos tener lugares, pero en el cuerpo de Cristo no hay lugares. No hay un lugar más importante que otro. En el cuerpo humano, no hay algo más importante que otro. Uno dice, no, pero el apéndice está ahí. Y te puedo asegurar que el día de mañana, si empieza a molestar y tú no le erradicas, te mata, una cosita así. Todo es importante dentro del cuerpo humano. Todo cumple su función. Y aquello que parece ser más vil, más vale que funcione. ¿Me van entendiendo? Hablando de intestino. Y con todo el olor que larga, más vale que funcione. Porque si no funciona, todo el cuerpo se siente mal. Por más que el cerebro sea brillante, por más que el corazón sea galopante, por más que los pulmones estén limpitos, si el intestino está mal, todo el cuerpo está mal. Entonces, si te tocó ser intestino dentro del cuerpo, gracias, Señor, que todo lo que llega a mí puedo digerirlo y eliminar lo que no sirve para el cuerpo. Si eres corazón, pues gracias, Señor, me das la oportunidad de llegar a mis hermanos, llevarles aire fresco. Eso es lo que hace el corazón, lleva sangre renovada en oxígeno a todas las células. Cada uno cumple su función. Entonces, si no sabes dónde estás ubicado hoy puedes decirle, Señor, ¿cuál es mi lugar? Señor, ¿qué es lo que estoy viendo? Y si estás viendo todo como veíamos recién, si estás viendo, Señor, no entiendo tu palabra, no sé quién eres, no te conozco, no estoy actuando, pues es tiempo que te pongas los lentes que se llaman Cristo, y ahí va a aparecer la verdad a tu vida, no a la de tu familia, sino primero a ti. Dios quiere tratar primero contigo. Dios quiere que tú entiendas que nadie en la tierra te ama como Él te ama. Que nadie en la tierra es capaz de dar lo que Él dio. Nadie daría a su hijo, su único hijo, por delincuentes. Nadie lo hace. Jesucristo dijo, le dijo a Jesús,
ve, porque Jesús era el único que podía pagar el precio por tu pecado y por el mío. Entonces, ¿hoy de qué te hablo? Te hablo de Cristo, te hablo de la cruz de Cristo, te hablo de hoy es un símbolo, pero Cristo no es un símbolo ni un signo. Cristo vive en el corazón de aquel que le dice: Señor, ven a vivir conmigo, y transforma la vida del que comienza a aplicar lo que va aprendiendo. Los discípulos eran gente común, cada cual metido en su mundo, pero cuando comenzaron a seguir a Jesús, cosas comenzaron a cambiar. Aún así, estando con Jesús, había algunas barbaridades que se mandaban por lo que habían aprendido. Y Jesús les dijo: ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Pero aún así, continuó, porque Jesús es el mayor ejemplo de establecer prioridades. Una cosa tengo que hacer. Tengo que ir a Jerusalén a morir. ¡No! Que tal cosa no te acontezca. Cállate, Satanás. ¿Por qué? Porque esto es lo que tengo que hacer: establecer una prioridad en mi vida. Entonces, mientras no la establezco, voy a tener 2, 3, 4, 5 cosas que hacer. No me enfoco a nada y nada hago bien. Lo primero se llama Jesús. Lo primero se llama Jesús. Repito, lo primero se llama Jesús. Si lo primero en tu vida es el Señor Jesús, todo lo demás, te puedo asegurar, se irá añadiendo cada día. Él te irá mostrando el camino, Él te irá abriendo puertas, Él te irá sanando, te irá liberando, te irá fortaleciendo, te irá elevando a un nuevo nivel cada día. Pero primero, Jesús. No está Jesús. Tú no haces lo que Él dice. Pues es como ir a un médico, te da una receta y tú no haces lo que el médico te dice. Entonces, ¿para qué fuiste al médico? Soy diabético. Mira, te das insulina. No me doy insulina. No tengo ganas de insulina. No le hago caso al médico. Pero te va a ir mal. Se te va a ir la glicemia a las nubes. No le hago caso al médico. Y ahí andamos con la glicemia en las nubes, sintiéndonos mal y haciendo sentir mal a todos los que nos rodean. El cambio comienza contigo. Jesús hoy te dice a ti específicamente, no al que está a tu lado, a ti, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que está primero en tu vida? ¿Tus ideas? ¿Tu forma de ser? ¿Tus planes? Pues continúa entonces, porque te va a ir mal. Ahora, si tú estableces en tu vida sus prioridades, sus ideas y sus planes, te puedo asegurar que caminarás de victoria en victoria cada día de tu vida. ¿Habrá guerras? Sí. Jesús dijo: en el mundo vas a tener aflicción, pero confiar. Confiar significa, como hace un niño, desde un alto de un muro tirarse a los brazos de su papá, porque sabe que su papá lo va a recibir en sus brazos. Eso es confiar, es dejarse caer. ¿Cuánto hace que no te dejas caer en la persona del Señor Jesús? ¿Cuánto hace que tus hombros están sobrecargados por no hacer lo que su palabra te dice? Él dice: vengan a mí los que tienen trabajos y cargas, y yo les daré descanso. ¿Cuánto hace que tienes tantos planes e ideas y preocupaciones que te están oprimiendo? Suéltalos a los pies de Cristo. Cuéntaselo a Él. Quiero darte unos minutos para que puedas hacer esto. Vamos a orar. Vamos a poder orar. Y si tú aún no conoces al Señor, tan solo hoy te invito a que tú puedas conocerlo, a que tú puedas invitarle a tu vida, porque Él es el que va a marcar la gran diferencia en lo que tú haces y en lo que tú eres, sobre todo. Él es el que marca la diferencia en los matrimonios destruidos, el Señor los ha restaurado. Familias destruidas, con hijos en la droga, el Señor las ha restaurado. Y no estoy diciendo un cliché, te estoy diciendo lo que es real y lo que dice su palabra. Siervos y siervas que han dejado de servir al Señor, el Señor que les dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Arrepentirse es reconocer lo que estás haciendo mal y dar un giro de 180 grados y comenzar a caminar en dirección contraria. Su palabra dice: ¿por qué te preocupas? Observa cómo crecen las flores en el campo. No trabajan,
Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada en el fuego, ¿no hará mucho más contigo, hombre, mujer de poca fe? Así que no te preocupes, ¿qué comerás, qué beberás, con qué te vas a vestir? La gente común piensa estas cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto te será añadido. Hoy te invito a mirar un nuevo futuro, te invito a mirar hacia adelante y no el presente que hasta hoy estuviste viendo en oscuro. Te invito a mirar al futuro. A mis hermanos en Castillos también les invito a mirar al futuro, a lo que Dios quiere hacer en sus vidas y a través de sus vidas para esa ciudad.